Hola, buenas noches. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes nuevamente, volviéndoles a traer esta predicación que se llama, pues, el propósito de la encarnación de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la encarnación de Cristo, ¿no? Que siendo, pues, Dios mismo, se hizo forma de hombre, de humano, para venir a, pues, a cumplir, ahora sí que la ley, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la ley, como el único que podía cumplirla era pues realmente Cristo encarnado. Encarnación. En el cristianismo la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a la tierra en forma humana, y la palabra es un término de latín que significa literalmente el acto de ser encarnado. Se utilizó este término en latín en Juan 1:14, que habla de Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Se hizo carne, nació el nacimiento de Jesús para habitar entre nosotros y pues traernos ahora sí que, pues salvación, ¿no? Salvación, porque pues dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, nada más, era la palabra, y se movía sobre la faz del agua, ¿no? Pero dentro del plan de Dios, pues ahora era encarnar el Espíritu de Dios en semejanza de hombre, de humano. Ahorita lo vamos a ver más adelante, los voy a ir explicando, que lo vamos entendiendo, ¿no? Teológicamente, la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. Jesús es divino en Juan 1:1 y Colosenses 1:16, pero también asumió cuerpo humano para identificarse con la humanidad. Nacido de una mujer, ya conocemos toda la historia, ¿no? Nace de María, pues se hace por obra del Espíritu Santo, ¿no? La Inmaculada ella, y pues nace Jesús, que pues iba a comer, iba a tener experiencias de tener sed, tener sueño, cansancio, iba a sudar, iba a pues ser igual que un humano, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Y iba a experimentar muchas cosas, ¿no? Pues dentro de lo que era, pues te lleva una vida, pues terrenal, ¿no? Aquí en la tierra. Sin embargo, el propósito de la encarnación no era probar comida o sentir dolor. El Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Él se hizo carne con el propósito de salvar a toda la humanidad, ¿no? Para que a través de su sacrificio en la cruz, pues el acta de los decretos que había en nuestra contra, pues fuera anulada, ¿no? Dice, primero era necesario nacer bajo la ley. En Gálatas 4:4, todos nosotros hemos fracasado en el cumplimiento de la ley de Dios. Cristo vino en la carne bajo la ley, para cumplir la ley a favor nuestro. ¿Cómo es esto de la ley? Pues sí, la ley en los tiempos antes de Jesús, de que Jesús viniera, la ley era muy difícil de cumplir. Los judíos ortodoxos y todos ellos tenían unas ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas que se tenían que cumplir, ¿no? Porque para ellos el hecho de comer con las manos sucias era inmundo, ¿no? Era algo que no se podía hacer, ¿no? Entonces la forma de lavarse las manos de ellos era con una medidita de agua, así como, haz de cuenta, como dos vasitos de los más pequeñitos que hay, pero a la mitad. Y con eso ellos se echaban el agua en las manos y las tenían que poner así hacia arriba para que el agua rociara hacia abajo por los dedos y llegara hasta las muñecas. Hasta aquí tenía que llegar el agua. Y si ellos bajaban las manos así antes de que se les escurriera el agua, se secaran, quedaban otras inmundas porque el agua volvía a correr a los dedos. Entonces ya estaban inmundas las manos. Eran ciertas reglas muy, muy, muy fijas que tenían que cumplirse para que se purificara a la hora de comer los alimentos. Y si se volviera a servir del plato, volvían a repetir otra vez el lavamiento. Y hasta que llegaba el agua a las muñecas ya se secaban con un paño. Y así eran muchas, muchas, muchas cosas de la ley que se tenían que cumplir, los judíos tenían, ¿no? Y
Entonces, pues nadie las podía cumplir, ¿no? Porque pues todos fallaban y tenían que hacer sacrificios día a día, ¿no? Pues cada cierto tiempo, ¿no? Pues sí, cada día iban haciendo sacrificios porque unos iban pecando, otros iban fallando, volviendo a pecar y así todo el pueblo estaba en pecado constantemente y pues tenían que estar ofreciendo sacrificios para purificarse, ¿no? Para purificación. Igual las mujeres cuando estaban en su lapso de menstrual se consideran inmundas y también tienen que dar un sacrificio, ya fuera una oveja, fuera una paloma, o ya los que no tienen nada de dinero, pues tenían que llevar un poquito de harina y darla en sacrificio, ¿no? Para que el sacerdote la ofreciera a Dios y poder purificarse. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo era todo esto, ¿no? De la ley. En el extremo del sur del monte del templo había un área cubierta de arcos que se conocía como el pórtico de Salomón. Aquí podemos ver Jerusalén en esta imagen. Qué bonito el templo que había construido Salomón, el hijo del rey David. Un precioso templo, ¿no? En el pórtico de Salomón. El templo de Jerusalén era similar a todos los templos de la antigüedad. Su actividad se sustentaba en el sacrificio de animales. Fíjate, aquí había un lugar santo y un lugar santísimo. Aquí en el lugar santo era donde se llevaba el animal y el sacerdote pues lo mataba y lo ofrecía a Dios para purificación de los pecados de la gente, ¿no? Porque era la única forma de borrar el pecado y pues continuar, ¿no? No vivir una vida pues de pecado, ¿no? Una vida pues impura, ¿no? En ese tiempo. Entonces, los alimentos y las libaciones de vino, pero el judaísmo enfatizaba que los animales empleados como ofrenda no pueden tener imperfecciones, tienen que ser perfectos. O sea, no puedes llevar un animalito, una ovejita ciega, o un choquita de la mano, o un cabrito, pues, que tuviera defecto, ¿no? Tenía que ser perfecto, pues, porque si no, pues no era apto para el sacrificio, ¿no? Y entonces no podías, quedar limpio de tu pecado, ¿no? Seguías con ese pecado cargando, ¿no? Hasta que llevaras un animal que estuviera sin defecto, que estuviera un animal limpio y puro, ¿no? E igual también a los varones cuando, pues, el semen era arrojado hacia afuera, también era algo que ya era impuro, pues, o sea, ya tienes que dar un sacrificio, porque como el semen era, pues, para los judíos era como creación de vida, pues, era algo muy, muy estricto, ¿no? Como los, los judíos ortodoxos y todos ellos tenían mucha del judaísmo, ¿no? Quizás has visitado una de las casas donde hay cortinas y de diferentes tamaños y tal vez en cada habitación hay una, ¿no? Las cortinas, ¿no? Muy usadas, ¿no? Siempre en las ventanas, o en las puertas de las casas y todo eso, ¿no? La Biblia también era de un lugar donde había una cortina en particular, era especial y tan especial que cada detalle de su confección fue especificada por Dios. Fíjate, dice el historiador Josefo que esta cortina que había en el templo era una cortina de 10 centímetros de gruesa y era tan alta y tan grande que ni dos carros con caballos jalándola la podían tumbar ni mover porque era muy pesada. Era una cortina muy pesada. Esta cortina a la que la Biblia se refiere como un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, el lugar santo era donde se ofrecía el sacrificio y el lugar santísimo era donde ya pues estaba la cortina y de ahí nadie podía pasar. Ya ahí era el lugar santísimo, ahí donde ya Dios aceptaba el sacrificio y venía la purificación, el perdón de pecados para el pueblo. Pero ahí nomás estaba el sacerdote y ahí no podían entrar porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios mismo, ¿no? Ese era el simbolismo de la cortina, ¿no? La cortina, de ahí nadie podía pasar porque ahí estaba la presencia de Dios y nomás pues la ofrenda era la que llegaba como olor fragante a Dios y si era como olor fragante pues ya podías quedar limpio y perdonado de tu pecado, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo el templo fue diseñado por Dios y con la cortina y con todo esto, ¿no? En ese tiempo de la ley, que era muy difícil de cumplir, se seguía ofrendando sacrificios y ofrendas y todos esos animalitos, ¿no?
El lugar santo era una habitación grande que estaba designada para ser un lugar de adoración. Ese lugar santo era donde adoraban, pues era la adoración que se daba a Dios, ¿no? Y el lugar santísimo era una más pequeña, donde moraba la presencia misma de Dios. Era donde estaba la presencia de Dios. Lo ponemos a repetir, aquí lo podemos leer. Y donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. O sea, una vez al año se abría la cortina y se metía el sumo sacerdote el día de la expiación para entrar en la presencia del Señor en representación del pueblo y ofrecer sacrificios por sus pecados. Qué interesante está todo esto, ¿eh? El hecho de que el velo se haya partido en dos. ¿Cuándo se partió el velo en dos? Cuando el propósito de Cristo fue cumplido. Cuando Jesucristo es crucificado y él asciende de la cruz, la ascensión de Cristo en la cruz, o sea, resucita Cristo, se rasga el velo. Fue partido el velo. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio. Él se hizo oveja. Él se hizo el sacrificio por nosotros. Ahora Él se hizo oveja. Como oveja al matadero fue llevado. Isaías, profetizó Isaías, como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca ni dijo nada. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Y Él es el sacrificio. Él mismo se da su vida en rescate por todos nosotros. Y en el acta de los decretos que había en nuestra contra, de pecados, de mentira, de tantas cosas que vivimos, estábamos bajo pecado y íbamos arrastrando y íbamos viviendo, pues todas esas cosas, estas cosas y decretos que había en nuestra contra fueron anulados porque Cristo los clavó en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida por rescate a nosotros. Entonces esa es la salvación. Él pagó el precio y nos justificó ante Dios por todos nuestros pecados. Él nos justifica por todas nuestras maldades y nuestras cosas que eran detestables para Dios, y ahora nos acerca a Dios, nos quita lo impuro, nos quita la suciedad, nos quita todo eso que nos hacía sentir pesados, que nada nos llenaba, que ni todo, a pesar de todo lo que hacíamos y todo lo que vivimos como familia y todo, hay un vacío en nuestro corazón que nada lo puede llenar y nada lo transforma, en los recuerdos y las cosas que traemos ahí que se nos olvidan desde la infancia. Todo eso Dios lo borra, Dios lo quita, se lo lleva en la cruz del Calvario, se lo lleva en la cruz y Él se vuelve sacrificio para libertad de nuestras vidas y tener una vida diferente, una vida nueva. Al resucitar Él, la resurrección de Cristo te da una nueva vida, te da una nueva identidad que te hace llamar hijo de Dios. Eso es lo interesante de saber cuál es el sacrificio de la cruz. Entonces, aquí el hecho de que el velo se haya partido en dos de manera dramática al momento de la muerte de Jesús fue un símbolo de que su sacrificio y el derramamiento de su propia sangre por nuestros pecados fue suficientemente y para siempre. Por esto fue rasgado de arriba hacia abajo, porque fue Dios quien hizo el camino por nosotros. El camino a la presencia de Dios fue abierto. O sea, ya todos podíamos entrar a la presencia de Dios. Todos podíamos entrar en la presencia de Dios. No nomás el sumo sacerdote como era antes. Antes, pues nomás el sumo sacerdote podía entrar. Pero ahora ya todos podíamos entrar a la presencia de Dios. Era algo maravillosamente que esa es la gracia que Dios nos ha dado. Es la gracia que Jesús en su muerte nos ayuda a entender y comprender que por su gracia nosotros fuimos salvados. Y entramos a la presencia de Dios y podemos sentir su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Es el que te va a convencer de lo que estás haciendo mal. Aunque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien, estamos contaminados. Nos dejamos contaminar por las demás personas, nos dejamos contaminar en el trabajo, nos dejamos contaminar por nuestra propia familia, nos dejamos contaminar por las situaciones que estamos pasando.
por nuestros pensamientos, por lo que pensamos en nuestra mente y baja nuestro corazón, estamos contaminados. Pero que esa contaminación se fue en el sacrificio en la cruz. Y al rasgarse el velo, nosotros entramos a la presencia de Dios y ahí son borrados todos esos pecados se fueron para siempre. Y ahora somos nuevas criaturas, todo ha sido nuevo, somos nuevas criaturas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a continuar en la otra. A través de Cristo Jesús, la pesada barrera por nuestro pecado fue destruida. Ya no necesitamos del sumo sacerdote que cruce una gran cortina para entrar al lugar santísimo, una vez al año y ofrecer sacrificios. Todo eso terminó. Porque Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Él fue el sacrificio. Él mismo se ofreció por nosotros, dando su vida para salvarnos y para rescatarnos a toda la humanidad. A todos, a todo. El que le acepta y le recibe, le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Y cuando tú ya eres un hijo de Dios, has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo has entendido y sabes que Él te limpió con su sangre, te limpió tu corazón, te limpió tu mente y te va limpiando todos los días, purificándote hasta llegar a estar a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto, que hace buen uso de la palabra y que hace buen uso de la palabra y que sabe cuál fue el propósito para el que fue llamado. Muchas de las veces estamos viviendo una vida secular, una vida terrenal. No sabemos ni cuál es el propósito. Sí, sabemos que somos padres, sabemos que somos hijos, sabemos que somos buenos hermanos, sabemos que somos buenos trabajadores, pero no sabemos cuál es el propósito real que Dios tiene para nuestras vidas, hasta que conocemos el Espíritu Santo y empezamos a vivir una nueva vida, dejando nuestra condición de pecado para pasar a tener una relación con Cristo. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde encuentras el Espíritu de Dios? En la presencia de Dios mismo. Porque el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de que estás haciendo algo indebido, que no es correcto, porque Dios sabe cuál es tu propósito para el cual fuiste llamado, sabe cuál es lo que tiene preparado para tu vida y de antemano. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él ya te conocía y sabía qué era el propósito para el cual te había destinado. Vosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra entrada más que Jesucristo. Él es el único que te puede llevar a la presencia de Dios. La gloriosa obra de Cristo, que hoy es tan hermosa, y esta pesada cortina que solo nos queda como un recuerdo de lo que éramos, nos llena de gratitud por lo que ahora somos. Por eso cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo, hay una fiesta en los cielos y todos, ángeles, arcángeles, querubines y todos están en armonía con Dios, alegres, gozosos, porque una persona ha entregado su vida a Cristo. Le ha recibido como su único y salvador, que le ha recibido y le ha aceptado en su corazón para transformar su vida y cambiar de una manera impresionante, porque Dios es tan poderoso que transforma vidas, cambia corazones, intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Busca a Dios ahorita que puede ser hallado, porque más tarde tal vez no lo encuentres. Es el momento de vivir una vida en Cristo Jesús. Gracias te doy en esta noche si pudiste escuchar esta predicación, que es una predicación que realmente tiene relevancia si tú recibes al Señor como tu Salvador, porque es el único que puede cambiar vidas, transformar corazones y levantar testimonios de poder para que los demás crean y la humanidad entera comprenda y entienda que solo Dios es el único que está en control de cada situación en esta vida, en este mundo. Porque una hoja de un árbol no cae.
si no está completamente seca. Y ahí se cumple el propósito de esa hoja. Que nuestra vida no se acabe sin conocer cuál es el propósito para el cual fuimos llamados. Dios te bendiga, me dio mucho gusto, familiares y amigos que me pudieron escuchar, pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, Dios me los bendiga mucho y pues nos vemos, pues ahí a todos mis amigos de internet los saludo, y los que están en mi canal, los que me están siguiendo, pues les agradezco mucho y si me le dan like ahí, les voy a agradecer mucho, Dios me los bendiga, que tengan una bonita y muy